El Encuentro Mundial de Valores ABP presenta un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores. Muy buenos días, amigos, nos da mucho gusto estar con ustedes en este programa de Encuentro de Valores. Nos encanta, su servidora María Cristina González Parás y Ricardo Guerra, buenos días. Estamos aquí muy contentos como todos los sabaditos, deseándoles que pasen un sábado muy feliz y empezando la mañana con mucho entusiasmo, porque aquí, como saben, nos toca organizar el Encuentro Mundial de Valores cada año. Y este octubre del 12 al 14, para que vayan separando la fecha, traemos, la verdad, todo un contenido muy rico para todos aquellos que de alguna manera quieran irse involucrando en las actividades sociales, quieran ir aprendiendo cómo grandes líderes han dedicado su vida a causas y han impactado en el corazón de muchos. Y este año no estamos, esto es el 10º aniversario, estamos felices de poder tener temas que en algunos otros años hemos tocado muy por encimita, pero que este año queremos profundizarlos de verdad. Y estamos muy contentos de que esta mañana esté con nosotros el doctor Juan Antonio Doncel de la Colina. Juan Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Bienvenido, Juan Antonio. Gracias. Muy contentos porque uno de los grandes temas de este año es la diversidad cultural, nuestros pueblos indígenas, qué está sucediendo con la migración, cómo podemos nosotros incidir en esto, cómo podemos participar. Y aquí el doctor Juan Antonio es uno de los grandes investigadores en estos temas. Juan Antonio es fundador y director del Centro de Estudios Interculturales del Noreste en la UR. Es licenciado en Sociología y doctor en Antropología Social por la Universidad de Coruña. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, imparte docencia, es maestro desde el 2008 en diferentes licenciaturas en maestrías de comunicación y educación. Ha dirigido 9 proyectos de investigación. En fin, Juan Antonio, muy agradecido de que nos acompañes esta mañana y sobre todo, que compartas con nosotros, primero que todo, ¿de dónde nace esta inquietud? ¿Cuándo llegas a México? Porque sé que eres de España, naciste en España. Así es. Entonces, platícanos un poquito tu historia personal primero. Bueno, yo llegué, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Llegué en el año 2008. Por aquel entonces había un convenio entre el gobierno mexicano y el gobierno español a través de la ANUIES y de la Agencia Española para la Cooperación Internacional. Había un programa que se llamaba de incorporación de doctores españoles a universidades mexicanas. Wow, sí. Por aquel entonces, digamos que en España sobraban doctores y parece que aquí faltaban, lo cual ha cambiado. El programa se suspendió pero por aquel entonces postulé a una plaza que había en la UR y gané la plaza y me vine. Estuve con el programa un par de años y luego ya me contrató la universidad para continuar trabajando aquí. Afortunadamente estás aquí con nosotros. Y tú eres fundador y director del Centro de Estudios Interculturales del Noreste de la UR. Así es. Platícanos cómo nace este Centro de Estudios Interculturales. ¿Le llaman CEIN? Le llaman CEIN. Así es. ¿Y cómo nace? Bueno, esta plaza que se abrió en la Universidad Regiomontana la solicitó el doctor José Juan Olvera. Claro. Que ahora, antes era investigador de la UR también, ahora está en el CIESAS. Y él ya traía esta inquietud por el tema de la interculturalidad. Él ya tiene muchos años trabajando temas con extranjeros, con indígenas. Y digamos que precisamente la plaza que abre es para reforzar esta línea de investigación. Básicamente, yo creo que la consolidación de la apertura del Centro de Estudios Interculturales fue la consecuencia un poco del encuentro entre el doctor Olvera y yo, que empezamos a trabajar juntos y tuvimos éxito en algunas propuestas, éxito en el sentido de que conseguimos financiamiento del CONACYT, un proyecto sobre extranjeros en Monterrey, luego otro sobre indígenas, también nos financió la CEDI. Empezamos a conseguir financiamiento
de instituciones de gobierno, y sobre eso, digamos que pudimos empezar a consolidar el CEIN. Y cuando, para que pongamos en contexto a todos los radioescuchas en esta bella mañana, cuando hablamos de interculturalidad, ¿nos referimos a qué específicamente? Sí, es bueno que lo preguntes porque cuando hablamos de interculturalidad o de cultura solemos pensar, no, pues extranjeros y como mucho indígenas. Realmente cuando nosotros tenemos un planteamiento de lo que es la interculturalidad como algo mucho más abierto, tanto de lo que es las culturas como de la interculturalidad. Por un lado, cultura pues no la asociamos necesariamente a unas fronteras nacionales. Dentro de México hay muchas culturas, dentro de esta ciudad hay muchas culturas, hay subculturas, hay contraculturas, Entonces tenemos un concepto mucho más amplio de lo que es cultura. Por ejemplo, hicimos un diagnóstico que nos pidió el Ayuntamiento de Escobedo sobre el tema de violencia social y familiar en una colonia pues conflictiva, de tema de pandillas y drogas y todo esto. Y hablamos de una cultura de ciertos estratos sociales, que es cultura también, ¿no? Claro. O sea, las pandillas, hay una cultura de pandilla y una cultura, una serie de valores, etcétera, que se reproducen y que... Entonces, respondiendo un poco más directamente a tu pregunta, el tema de interculturalidad, básicamente ahí cabe todo lo que implica un encuentro entre concepciones del mundo diferentes, ya sea dentro de una misma sociedad o de sociedades diferentes. Qué interesante. Y esos procesos de encuentro es diferente de multiculturalidad. Claro. Puede haber multiculturalidad y no haber interculturalidad. Digamos que interculturalidad se refiere más al proceso, al contacto, a lo que se da del encuentro entre culturas. Y la multiculturalidad, pues puede haber una sociedad multicultural con muchas culturas, pero que no tienen contacto entre ellas y que cada una anda... Okay. Ustedes han hecho varios proyectos de investigación aquí en la ciudad y bueno, pues es interesante saber aquí en el estado cuál es la realidad, o sea, de los indígenas aquí en Nuevo León, cuál es esta realidad de el tema de la migración, ¿no? De la interculturalidad y de los derechos humanos. Sus proyectos hacia dónde van dirigidos o sus investigaciones. Bueno, pues puedo hablar de la última, que yo creo, por centrarnos, porque sí hemos hecho bastante, los últimos 10 años hemos hecho bastante. Adelante, sí. Estamos cerrando ahora el proyecto que nos financió el CONACYT, empezamos en 2015, son 3 años y medio de investigación, acerca de la cuestión de la educación superior y la migración indígena que está llegando a este estado. Bueno, realmente esto empezó desde 2010. Voy a empezar un poco por el principio. En 2010 la CDI nos apoya. La CDI es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Nos apoya para hacer un diagnóstico de la situación de los migrantes indígenas, jóvenes migrantes indígenas que están llegando al estado de Nuevo León en progresión cada vez más rápida. Y hacemos una investigación acerca de cómo se insertan estos jóvenes en el sistema educativo mexicano a nivel de educación media superior, a nivel de preparatoria, porque es un nivel educativo que está como muy olvidado para este tipo de problemáticas. No solo es que vengan muchos indígenas a Nuevo León, sino que son muy diversos. Cuando decimos indígena tendemos a pensar en que es una realidad homogénea, pero estamos hablando de más de 60 grupos étnicos que hay en el país, que eso implica 60 y tantas lenguas diferentes. Con toda la problemática que esto trae. Cosmovisión diferente, culturas diferentes, formas de entender el mundo diferentes. Y creo que el dato que teníamos por aquel entonces era en 2010, había en Nuevo León 56 de estas 60 y tantas. Así es. Entonces tenemos tanto cuantitativa como cualitativamente una realidad muy diversa. Y el problema de la educación pues es clave, porque pues ahí es donde se puede dar la movilidad social. Lamentablemente en México, no sucede en todos los países, pero aquí hay en todos los países latinoamericanos, pero aquí hay una asociación casi automática entre indígena y pobreza.
Claro. Pocos estudios, pobreza y todo lo que trae acompañado. Entonces nos preocupamos en esa primera investigación por describir un panorama de la situación de los estudiantes indígenas a nivel de preparatoria y al mismo tiempo hablamos con las autoridades educativas de centros educativos de nivel medio superior donde sabíamos que había estudiantes indígenas para entender un poco cómo ellos están visualizando el problema. ¿Este Centro de Estudios Interculturales tiene alguna oferta educativa específica o solamente se dedica a la investigación? No, el Centro de Estudios Interculturales tiene como 3 patas, digamos. Tiene la parte de investigación, tiene la parte de docencia y tiene la parte de intervención en empresas o con asociaciones o más de... El CEIN está totalmente vinculado a las materias de la Universidad Regiomontana, sobre todo hemos trabajado con alumnos de comunicación. Yo doy clase en esta universidad desde que llegué y además en la Universidad Regiomontana ahora estamos promoviendo un poco el desarrollo de los proyectos reales, que es decir, el aprendizaje a través de proyectos. Y involucramos nuestros proyectos con los alumnos. Los alumnos, yo por ejemplo imparto la materia análisis cualitativo. Entonces al mismo tiempo que mis alumnos desarrollan el trabajo de campo que nutre nuestra investigación, ellos aprenden a desarrollar métodos cualitativos. Esto es un ejemplo también a nivel de maestría. Pues tenemos varias publicaciones en las que están involucrados nuestros alumnos y sí, hay una conexión. Luego también en el CEIN recibimos a becarios, estudiantes que están interesados en desarrollar la cuestión de la investigación. Son varios los puntos de conexión. Y cuando hablamos, ahorita comentabas de que también le hacen como, me imagino, un tema como de consultoría o quizás de acercamiento a las empresas para acercarlos o suavizarlos a ellos en el sentido de la interculturalidad y cómo tratar o cómo aceptar o cómo incluir a la gente de diferentes culturas. ¿Cómo has percibido este ambiente con ellos? ¿Hay una mayor apertura en base a ellos o tú qué has notado con ellos? Bueno, nuestra experiencia de intervención directa es la que menos desarrollada tenemos. Sí hemos hecho una serie de talleres de educación intercultural en centros educativos de todos los niveles, desde prepa hasta desde primaria hasta universidad. El tema de las empresas no lo hemos abordado todavía, no se ha dado la oportunidad, pero sí es algo que empieza a preocupar cada vez más, ya no solo la cuestión de la integración, sino la cuestión de la eficacia, de la efectividad dentro de la propia empresa, ¿no? Tenemos un compañero que es el doctor Carlos Teissier, que es experto en interculturalidad en el ámbito empresarial y que él sí imparte muchas capacitaciones en las grandes empresas de la región, las grandes y en las no tan grandes, porque los conflictos laborales que se dan por cuestiones culturales pues repercuten finalmente en el buen funcionamiento de una empresa. Y es hacia donde vamos, ¿no? La necesidad va a ser cada vez mayor, ¿no? Y esta mañana pues muy contentos porque tenemos aquí una gran personalidad, la verdad nuestros respetos por todo el trabajo que ha hecho en esta parte de la diversidad cultural, con este Centro de Estudios Interculturales del Noreste aquí en la UR, y te preguntamos, Juan Antonio Doncel, ¿qué otras ofertas habrá? Por ejemplo, si hay alguien que diga, bueno, a mí me gustaría conocer más de esto, o nos podrán venir a dar un curso específico. Sabemos que tú has hecho algunas publicaciones, tienen que ver con el tema, y platícanos un poquito de estas dos posibilidades. Sí, digamos, respecto a los servicios que puede dar el CEIN respecto a la difusión de la cuestión de la interculturalidad, por supuesto estamos abiertos a solicitudes de cualquier institución que lo requiera. Tenemos gente preparada para desarrollar, como digo, por ejemplo, talleres de educación intercultural, pueden ser charlas, pueden ser compartir. Digamos que la labor de difusión del conocimiento pues es muy importante. Las publicaciones que tenemos pues son publicaciones que se mueven más en el ámbito académico, son decenas de artículos en revistas científicas que pueden encontrar en la web, simplemente con Google la encuentran.
tenemos varios libros, como 5 o 6 libros, yo creo que tenemos ya sobre las temáticas que hemos estado investigando todos estos años, que sobre todo sobre extranjeros. Tenemos un proyecto largo sobre la adaptación de las diferentes comunidades de extranjeros a la sociedad regiomontana, cómo son sus procesos de adaptación, de interacción, de conflicto, etcétera. Y las cuestiones de este proyecto del que les hablaba de indígenas, identidad étnica y educación superior. Sí, que pues en todo esto de, hablando ya de indígenas, de veras nos mueve el corazón que existan muchas posibilidades de hacer algo por ellos, desde la parte de derechos humanos, desde la parte de educación, desde diferentes ámbitos, y que pues estemos ahí, a lo mejor a punto de, pero no hemos podido dar este paso, ¿no? Yo creo que más que plantearlo como podemos hacer algo por ellos, yo lo plantearía como podemos hacer algo por nosotros mismos. Por supuesto. Claro. Porque yo creo que cuando iniciamos este proyecto parece que era así una minoría, ¿no? Íbamos a ver esta minoría como... Pero en el andar del proyecto me he dado cuenta de que esto es algo que... Es un proyecto que habla de la mexicanidad y del ser mexicano, ¿no? Y de quién soy yo, ¿no? Entonces es mucho más amplio de lo que parece, ¿no? Y ante las problemáticas actuales que surgen del conflicto de la interculturalidad, ¿cómo sensibilizamos a la comunidad en general ante este tema? Sobre todo con convivencia y conocimiento y deshacer prejuicios. Como digo, pues yo creo que son ya, digamos, por decir una cantidad, 50, 100 estudiantes míos que en diferentes cursos hemos sido... Parte del trabajo de campo con estudiantes indígenas era en convivios, en asociaciones civiles de aquí de la ciudad. Mis estudiantes de la Universidad Regiomontana, pues que son de una clase acomodada, tenían esa convivencia y para ellos era un descubrimiento impresionante. Porque la idea que tenemos del indígena, sobre todo en Nuevo León, como no hemos convivido históricamente con ellos, tenemos la idea prejuiciosa que nos lanzan las telenovelas o que y era común entre todos mis estudiantes el asombro de que entender que no folclorizar, no pensar que el indígena es ese ser extraño que está en sus comunidades con sus rituales y sus cosas, sino que es alguien que está entre nosotros, estudia con nosotros, es un joven que canta rap, como el chico este náhuatl, que canta rap en náhuatl. Entonces yo creo que más que pensar de estos pobrecitos, es una cuestión de entender de convivir con ellos y darse cuenta de que es alguien más que ese prejuicio que tenemos, ¿no? Qué interesante, porque luego en la sociedad pues se tiene muy acostumbrado a empezar a construir barreras, ¿no? Que nos dividen como si fuéramos diferentes o como si valiéramos unos más que otros. Y es justo esto, o sea, en la interculturalidad o en las diferentes culturas, pues no significa que uno es mejor que otro, simplemente son diferentes culturas y ambas son personas y ambos tienen el mismo valor. Entonces, qué padre que estén trabajando en este sentido. Sí, entender que todos tenemos que aprender de todos, ¿no? Sí, que no es una cuestión de yo te voy a integrar, yo te voy a decir lo que tienes que, sino que, pues, que ellos tienen mucho que ofrecer, ¿no? Y en este proceso de educación es donde el Encuentro Mundial de Valores, el Consejo y demás, pues ha pedido que invitemos a algunos asesores como tú, y estamos muy agradecidos de que hayas aceptado, para poder llevar este tema pues a la sensibilidad de muchos, ¿no? Que pueden estar presentes en este próximo encuentro, y además hacer un taller. Y me gustaría aquí pues mencionar que está invitada Silvia Smerkels. Ella es socióloga, investigadora de educación. Tú la conoces muy bien. ¿Tú qué crees que ella puede aportar en este encuentro? Bueno, Silvia Smerkels es un referente nacional en cuestión de educación intercultural. Ella es SNI 3, estuvo al frente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que ahora está en el consejo del INE. Entonces, pues ¿qué puedo decir? O sea, es alguien que los que estamos en esto todos la conocemos, es un referente nacional e internacional sobre el tema, y que por lo que la he podido conocer, pues tiene una capacidad de comunicación muy fuerte,
Estamos muy contentos que haya dicho que sí puede venir. También estará el sacerdote Javier Ávila, que es de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, que bueno, pues sabemos que él trabaja mucho en la Sierra Tarahumara y que preside esta comisión también a nivel nacional. Y el doctor Fernando Griffith, que es presidente de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA, y también preside una comisión en la UNESCO. Y bueno, pues ellos serán parte de los que estén tocando este tema en el auditorio, pero también habrá un taller muy interesante que gracias a ustedes, Juan Antonio, y a Humberto, también de Secretaría de Desarrollo Social y de otras personas que nos han ayudado a hacer invitaciones, alrededor de 30 o 40 personalidades de todo el país, que pues a lo mejor se dan cita también, porque el diálogo en el taller creo que va a ser muy interesante, ¿no? Claro. El poner las problemáticas y ver propuestas, hacer sugerencias, yo creo que es parte del enriquecimiento que se puede dar, ¿no? Yo digo que no, es genial esto porque el diagnóstico que hicimos, que les comentaba hace un rato, en 2010, lo que arrojó fue que había un desconocimiento de la problemática muy fuerte. Estamos hablando de hace 8 años. Y en estos 8 años se ha estado ha habido una evolución muy favorable en el Estado, como que cada vez se habla más del tema, y creo que el hecho de que tenga este lugar importante en el destacado encuentro de valores que hacen ustedes todos los años, pues es sintomático de que la gente empieza a pensar en esto, a preocuparse por esto, y lo que debería venir después, que son políticas adecuadas a una realidad que ya es visible, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctor. Nada más antes de irnos, ¿algún teléfono donde lo pudiera contactar todo aquel que esté interesado? Sí, me pueden llamar. Mi oficina está en el 6º piso del edificio de Rayón de la Universidad Regiomontana. El teléfono es el 8220 4867. Y si alguien está interesado en este tipo de temáticas, tenemos un seminario mensual abierto a todo el público. Hace muchos años que ya lo llevamos a cabo. El primer viernes de cada mes, a las 5 de la tarde, pues se presenta algún proyecto que tiene que ver con la interculturalidad, y ahí entre todos, en un ambiente muy agradable, pues platicamos sobre ese tema específico. Bien, ahí está la invitación, amigos. Ahí está también pues esta inquietud que muchos tenemos en el corazón de cómo podemos unificarnos a estas causas que nos competen a todos y que es de todos, como dices, doctor. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Ricardo, por tu intervención. Gracias a ustedes. Y bueno, compartimos para terminar un poema en el que dice así: lanzo el anzuelo al río de las ideas, sin carnada por no saber lo que busco, le dejo al destino la pesca. Se me entumecen manos y piernas en este frío atardecer. Gaviotas impregnadas de mar vuelan sobre mi cabeza y me obligan a levantar la mirada. Sus húmedos cuerpos con sal traen a mi mente la frase: ser sal de la tierra. Mi corazón no se enciende con ideas, se alimenta con el fruto sobre el que llovió llanto, se crece en la fertilidad de la esperanza y se eterniza al consumirse cuando me doy. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros en este programa Encuentro de Valores. Nos vemos aquí el próximo sábado. Que tengan un bendecido fin de semana. Y gracias, Roberto Rodríguez, por estar con nosotros en los controles. Encuentro de Valores. Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esta es una producción del Encuentro Mundial de Valores para Libertad 102.1.